Listo, chicos, vamos a dar entonces inicio. Les voy a compartir mi pantalla. Y háganme un favor y me confirman si están viendo como una presentación de contenido resumen. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, esto es lo que hemos visto en este módulo. Casi que la columna de la izquierda es lo que fue hasta el quiz y la columna de la derecha los que hemos visto hasta ahora. Recuerden que al final todo es consecuencia de esa ley de fuerzas magnéticas sobre fuerza magnética sobre carga eléctrica, esta que tenemos acá. La fuerza es igual a Q por V cruz B, que tiene un montón de consecuencias, ¿no? Y las primeras fue que nos permitió saber que las cosas se movían en círculos, nos permite sacar el radio, porque son fuerzas centrípetas, nos permite calcular frecuencias angulares, nos permite también diseñar aparatos como el selector de velocidad, nos permite diseñar espectrómetros de masas. Ese espectrómetro de masas, por ejemplo, fue muy importante en el proyecto Manhattan cuando se estaban haciendo la primera bomba nuclear, porque permitía sacar el isótopo que es más pesado del uranio que se necesitaba, pero que es menos común. Entonces tocaba separarlos por masa. Entonces todo esto tiene aplicaciones pues no solo bélicas, sino también pues para generación de energía y para estudio de materiales. El efecto Hall que vimos también y que va a ser importante cuando un conductor se mueve en un campo magnético. De pronto alguno de ustedes va a terminar diseñando de pronto algún cohete, alguna nave espacial que se va a mover en campos magnéticos grandes, o lo contrario, va a diseñar sensores muy pequeños que van a detectar pequeños cambios de pequeñas presencias de campos magnéticos, pues como nos contaba un compañero de ustedes, con sensores de Hall. Todo eso tiene que ver con aplicaciones de ahí, pero al final recuerden que todo esto es simplemente F igual a Q por V cruz B. Y de ahí también sale la de cables, que es la que estamos viendo. Entonces tenemos que si un cable es recto, ojo, si un cable es recto, se ejerce una fuerza, si el cable lleva una corriente, que es igual a, pues a este producto que se muestra acá. Y es la corriente, L es simplemente la longitud del cable y la dirección de ese vector va en la misma dirección de la corriente, y B es el campo magnético externo, en donde está metido ese cable. Recuerden que ese L, ¿cuánto es? Ese L pues va en la dirección, o sea, la dirección es la misma dirección de la corriente. ¿Y cuánto mide? Mide lo que esté el cable metido dentro del campo magnético. Si el cable mide 1 metro, pero solamente 10 centímetros están dentro del campo magnético, pues entonces ese L es 10 centímetros. Y si el cable es curvo, pues nos toca partirlo en pedacitos rectos. Para cada pedacito recto se cumple esa ley, que es la misma de arriba, y luego lo que nos toca es integrar. Vimos un ejemplo y vimos que la clave era cómo calcular este DL en X, Y, Z, y pues después de eso ya se puede integrar. Después vimos que cuando uno tiene cables formados, doblados, digamos, en forma cerrada, como espiras o, digamos, circulares o cuadradas, aparecen torques. Aparecen torques sobre estos cables, y esos torques los podemos hacer de dos maneras. De la manera más larga, que es calculando un torque sobre cada sección y luego sumándolos y sacando el torque total, o utilizando el concepto del momento dipolar magnético, μ. Entonces nuestro torque simplemente es μ cruz B. Es mucho más sencillo hacerlo así, y ese μ es muy importante porque nos dice si algo es un generador de campo magnético per se, por sí mismo. Pero no confundamos, este μ no es, este B que está acá no es el campo producido por este μ, no tiene relación, este B es externo y este μ es otra cosa, ¿ok? Para que no lo confundamos de pronto. Pero el torque se puede calcular muy fácil así, simplemente μ cruz B. ¿Y μ qué es? Entonces se le llama momento dipolar magnético. Su magnitud es n, el número de vueltas que tiene nuestra espirita, por I, la corriente que está dando vueltas ahí, y A es el área que encierra nuestra espira, el área total que se encierra. Y la dirección está dado por la dirección de la mano derecha. Ustedes cierran sus 4 dedos de su mano derecha en la dirección de la corriente y el pulgar apunta hacia donde va el vector de momento dipolar magnético. Entonces con eso podemos calcular torques y también podemos calcular energías. Y esa energía nos permitía ver que si ponemos un campo magnético, los momentos dipolares tienden a alinearse con ese campo porque eso producía la menor energía. Y si eso implica que entonces uno hace un trabajo y por lo tanto pues uno está aumentando la energía de ese sistema y cosas de ese estilo. Entonces eso es lo que hemos visto hasta ahora. De nuevo, todo es simplemente consecuencia de F igual a Q por B cruz B. Aparece un concepto importante nuevo que es el momento dipolar magnético. Y ahora, como les digo, vamos a hacer algunos ejercicios
para afianzar estos conceptos. Bueno, entonces, esto está como en la página 50, ahorita estaba mirando. Acá, vamos a ir acá. Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Antes de seguir, ¿alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer? Profe, es que yo traté de hacer el ejercicio del anillo, pero pues ahí me dan el ángulo que tiene el campo y pues el anillo es completo, entonces pues al final cuando yo estaba haciendo la integral no sabía qué ángulos usar. No sé si sabía hacerlo de 0 a 2pi o usar el ángulo que tenía con respecto al campo, entonces no sé. Ah, el que estaba en la presentación, dices. Sí, ¿Quieres que lo miremos? por favor. Listo. Entonces, ese lo estoy buscando. Bueno, espero que ustedes vayan bien, que se estén adaptando a su cuarentena, que estén haciendo más oficio en la casa para ayudarle a sus papás, que ya hayan lavado la loza, lavado los baños. Me imagino, ¿sí o no? Juliana, Sí, profe. listo. Este problema dice, se le muestra un cable en forma de anillo de radio 1.8 que es perpendicular a la dirección general, que es radialmente simétrica, divergente de un campo magnético. El vector de campo magnético en el anillo, bueno, el campo magnético está a lo largo de todo el anillo, es externo, y es igual a 3.4 militeslas, y su dirección en el anillo, en todo lado, siempre está haciendo 20 grados, con respecto a la vertical. Ese cablecito torcido después no tiene ningún efecto en el problema. Ese cablecito, digamos, donde empieza y termina el anillo, lo tuercen y precisamente eso es para eliminar efectos magnéticos ahí, porque pues la suma de la corriente total da como cero ahí. Encuentra la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre el anillo si el anillo lleva una corriente de 4.6. Entonces, ¿me cuentas entonces cómo fue que lo trataste de hacer para entender tu razonamiento? Y luego yo trato de ver si lo puedo hacer y comparamos. Pues lo que yo hice es que como pues era partirlo, o sea, entonces era como con el diferencial y, Ujú. y el que tenía como componentes era el campo, porque ahí la corriente pues queda como solo sobre un eje. Entonces cuando yo hice pues el producto cruz, al final me queda una expresión, pero el punto es que yo no sé cómo, o sea, no sé qué ángulos escoger ahí, porque no sé si escogerlo de la integral de 0 a 2pi o si escoger el ángulo que tiene el campo. Sí, muy bien. No, vas bien en lo que has dicho. Y digamos que es normal que la confusión esté en los ángulos. Recuerden que cuando tenemos esto que hay que hacer una integral, porque primero este cable es curvo, uno tiene que mirar si hay simetrías para ver si de pronto el lado opuesto hace cosas que cancelen ciertas componentes de la fuerza total o algo así. Entonces digamos que yo voy a coger este lado que está dibujado acá del lado derecho, que tiene el ángulo, voy a tratar de mirar el anillo horizontalmente, o sea, voy a parar mis ojos como viendo el anillo horizontalmente. Eso quiere decir, voy a hacer un dibujito, eso quiere decir, eso quiere decir que se me va a morir esta vaina. Miren que se murió, pobrecito. Listo. Entonces les estaba diciendo que me voy a parar al lado derecho, voy a ver el anillo si yo lo veo de forma horizontal, yo lo veo simplemente como una línea así. Si el anillo lo veo como una línea horizontal, ese es mi anillo, viéndolo horizontalmente, o sea, alineando nuestros ojos con el lado del anillo. Y entonces lo que les quiero decir es que si yo miro el lado derecho, yo sé que el vector de campo magnético va como en esta dirección, y si miro el lado izquierdo, pues el vector de campo magnético va en esta dirección. Eso es lo que me han dicho, ¿cierto? La corriente en el lado derecho
así como nos la dibujaron, la corriente aquí va a ir saliendo, ¿cierto? Porque la corriente está haciendo este giro así. Entonces la corriente va a ir saliendo en ese lado, y en este lado izquierdo la corriente va a ir entrando. ¿Estamos? Y ahora lo que quiero ver es hacia dónde irá la fuerza magnética, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, de tal manera que si de pronto cuando yo haga la integral y sume sobre todo el anillo, pues ver si esas dos cantidades que son simétricamente opuestas, pues cancelan alguna componente. Y entonces empezamos a diferenciar aquí ángulos y todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo haga el producto cruz, para el lado derecho, tengo una corriente que va saliendo. Recordemos que lo que tenemos es el DF es igual a I por L cruz B. Bueno, eso es un DL por DL cruz B. Entonces necesitamos hacer ese producto cruz. Entonces la corriente va saliendo, nuestro campo está como torcido en esa dirección. Entonces me da como una fuerza más o menos que va como en esta dirección. Este es mi DF en esta zona. Mientras que si yo hago el producto cruz en el otro lado, va entrando, entonces me va a dar más o menos en esta dirección. Eso quiere decir que cuando yo sume, miren que las componentes horizontales de esas dos DF se van a cancelar, y eso va a pasar en todos, y al final lo único que me va a quedar va a ser unas componentes verticales, ¿cierto? Voy a cumplir aquí un poquito más lo que se debe cumplir, que es que debe hacer 90 grados la fuerza con el campo, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo mejor dibujado. Entonces sería algo como así, casi, y algo como así, uy, no, como así, 90 grados. Entonces cuando lo sumemos solamente nos va a quedar esta componente vertical, y eso quiere decir que lo que debemos esperar es que la fuerza vaya hacia arriba. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que como quedarnos. Y ahora pues entonces solamente nos interesa esta componente vertical. Solamente nos interesa calcular esa componente vertical. Entonces me voy a concentrar otra vez en uno solo de ellos, que va a ser este, en uno de esos elementos para calcular esta fuercita, y después hacemos la sumatoria a lo largo de todo el anillo. ¿Listo? Juliana. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo es esa componente vertical? Esa componente vertical la podemos escribir como df de y igual, pues, a df, y me toca calcular este ángulo que tengo acá dibujado, cuál es, y relacionarlo con teta. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, vamos a empezar a hacer eso. Volvamos al color verde. En el color verde vamos a pintar aquí la vertical. Entonces a nosotros nos dijeron que este ángulo de acá era teta, o sea que este es teta. O sea que este ángulo negro que tenemos acá no puede ser teta, pues porque yo sé que todo este ángulo completo me tiene que dar 90 grados. O sea que este ángulo chiquito es 90 menos teta. 90 menos teta, ¿sí? Entonces sería que df es igual a coseno de 90 menos teta. Eso es lo que tenemos. Ese es df en y positivo hacia arriba. Y df pues es la norma de esta fuerza que tenemos aquí arriba. Entonces vamos a escribir todo eso. Voy a hacer un poquito de zoom para que me quede mejor escrito todo. Entonces df en y va a ser igual a df, que sería I, a ver, la norma de este vector. I por el diferencial de longitud, por la norma del campo, por el seno entre la corriente, o el diferencial de longitud, y el campo. ¿Cuánto es el ángulo entre la corriente y el campo? Ayúdenme. ¿90? 90. ¿Alguien no entiende por qué esa corriente y ese campo hacen 90? Profe, pero ¿es la componente Y del campo o el vector de campo, campo total? Acá estamos sacando, no, estamos en este momento, mira, estamos sacando la componente Y de la fuerza. Esa componente Y es lo que mide la fuerza, o sea, todo este vector, lo que mide la fuerza, que es todo este vector, ¿sí? Multiplicado por el coseno del ángulo que hace con el vertical. Ahora lo que yo estoy preguntándoles es, vamos a sacar esta de F, que es la norma de este vector de fuerza. Ese vector de fuerza, ¿qué norma tiene? Tiene I, que es esta I, dl, que es esta dl, B, que es este B, y falta el seno del ángulo entre estos dos. Entonces lo que estoy preguntando es cuánto es el ángulo entre DL y B, o entre la corriente y el campo.
porque la DL tiene dirección de la corriente. Entonces miren ustedes que acá tenemos, por ejemplo, lo voy a volver a hacer, aquí tenemos que la corriente iba saliendo y tenemos que el campo iba así. ¿Qué ángulo hacen esos dos vectores? Un vector que va saliendo de la hoja, y que es el azul, y uno verde que va a estar sobre el plano. 90, ¿sí o no? 90, exactamente. Entonces nos queda seno de 90 y seno de 90 es 1. Entonces esto nos da por 1. Y ahora si lo multiplicamos por coseno de 90 menos teta. ¿Ok? Y entonces esto nos daría I por DL por B. Y esto lo podemos simplificar, porque hay unas identidades. Coseno de A más B es igual a coseno de A por coseno de B más seno de A menos seno de B. Entonces este coseno sería coseno de 90, que es 0, por coseno de teta, más seno de 90, que es 1 por seno. O sea, esta vaina al final nos dio seno de teta, ¿sí? Nos dio seno de teta. Y después lo que hacemos es, para calcular la fuerza total en Y, pues es integrar, sumarlas, todas esas fuerzas chiquitas. Y entonces aquí tendríamos que esta es la integral de I por B por DL por seno de teta. Y resulta que aquí podemos sacar de la integral. ¿Qué creen que podemos sacar de la integral? La corriente, el seno. La corriente, el campo, el seno, porque es que este ángulo es constante en todo lado. Entonces el seno, y al final nos queda integral de DL. ¿Y cuánto es la integral de DL? L. L. Entonces esto sería IBL, seno de teta. Y L, pues es el perímetro de nuestro, porque integramos sobre todo el anillo, ¿no? Entonces el perímetro entonces sería I por B por 2pi por el radio por seno de teta. Y pues ya con esto hemos terminado. ¿Mm? Ya con esto tenemos la expresión de cuánto es la fuerza que va solamente a lo largo del eje Y, y pues ustedes reemplazan y les va a dar lo que tienen ahí. Juliana, ¿entonces quedó claro lo de los ángulos? Sí, profe. Entonces, Profe, yo una pregunta. señor. Yo no sé o sea, no entendí muy bien por qué tomaste el ángulo que está entre FY y F y no entre FY y el cable. Entre FY y F. O sea, ese chiquitico negrito que tú dijiste que era 90 menos teta. Porque mira, recuerda que lo que estamos calculando, lo que hicimos fue, cuando miramos este de acá y este de acá y sumamos las dos fuerzas, estos dos vectores rojos, se nos van a cancelar las componentes horizontales y queda solo hacia arriba, ¿cierto? Sí. O sea que este vector de fuerza, este es el de F, de este vector de fuerza solamente me interesa la componente vertical, que es esta. ¿Está bien? Entonces estamos Ok. preguntándonos, ¿cómo hago para sacar esta componente vertical de este vector rojo, del vector total? Entonces yo dije, no, pues si utilizamos este ángulo, porque tú puedes usar cualquiera, ¿listo? Puedes usar este de acá o puedes usar este de arriba. Si utilizamos este, y sabiendo que este verde es teta, y sabiendo que todo este ángulo tiene que ser 90 grados, porque el ángulo entre la fuerza y el campo, ¿cuánto tiene que ser? 90. 90. Sabiendo que todo esto es 90, y sabiendo que el de acá, este es teta, pues el que nos queda negro es 90 menos teta. Entonces por eso cuando yo descompongo al vector, ojo, cuando yo descompongo al vector acá, digo, la componente en eje Y de ese vector es el vector, su norma normal, sin cambios, multiplicado por este coseno, pero fue porque yo escogí este ángulo. ¿Listo? Luego, cuando yo vengo acá a sacar el de F, que es sacarle la norma a este vector, que es el producto cruz, me aparece otro ángulo. Y yo los relacioné y pues ahí es donde hay que tener cuidado, porque ese ángulo ahora sí es el ángulo entre la corriente y el campo, que ese es el que nos da 90. Ojo, porque entonces uno a veces pone ahí seno de teta y seno de teta y cree que son las mismas tetas y son diferentes tetas. Bueno, son diferentes ángulos. ¿Listo?
Profe, Entonces, o sea, yo pude haber tomado el verdecito que tú dices que es teta y me daba exactamente igual. tú pudiste haber tomado el verdecito, porque mira, este verdecito de acá, que es teta, es este mismo, ¿sí o no? Es este mismo. Pues si esta componente roja, negra, perdón, es esta misma componente. Y entonces ahora yo te pregunto, ¿cómo sacarías, pero utilizando este angulito de acá verde, cómo sacarías esta componente vertical? Pues sería con seno, ¿sí o no? Y mira qué Ajá. nos dio acá, con seno. Ah, listo. Listo, Entonces da listo, profe. igual. Solo, simplemente es que tú tienes que tener cuidado con cuál teta coges, cuál ángulo coges. Listo, profe. Listo. Gracias. Bueno, entonces ese era el ejercicio que ha pedido Juliana. Hace parte de estos, está muy bien porque hace parte de esto. Vamos a ver algunos otros que tengamos por aquí. Mm, este, por ejemplo, que está aquí con esos resortes, este le sale harto en los quizzes. Entonces, si quieren, no para que se lo aprendan porque van a cambiar parámetros y van a cambiar de pronto la forma de las preguntas o lo que se pregunta, para que lo vean. Dice, un cable largo, un cable tiene esa masa, 13 gramos, y tiene una longitud de 62 centímetros. Se suspende por un par de, como de junturas flexibles dentro de un campo magnético que, como pueden ver ahí, está entrando de 0.440 teslas. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección, hacia la izquierda o hacia la derecha, de la corriente que se requiere para que no haya tensión sobre esos resortes? Entonces, obviamente cuando uno pone esa barra azul ahí colgada, pues esa barra azul, como tiene masa, va a sentir un peso hacia abajo, y como siente un peso hacia abajo, entonces esa barra azul pues va a estirar esos resortes. ¿Estamos de acuerdo todos? Aquí hay un W, un MG. Entonces va a estirar los resortes, de tal manera que al final los resortes le van a hacer una fuerza hacia arriba. Lo que se busca es que los resortes no se estiren. Entonces lo que se va a hacer es pasarle una corriente a esa barra, a ese circuito, y como esa corriente va a estar dentro de un campo magnético, le va a aparecer una fuerza magnética a ese cable y lo que se quiere es que esa fuerza magnética entonces sea igual al peso, de tal manera que esos resortes no se estiren. Eso es lo que les piden. Entonces de aquí obviamente sacamos que la fuerza magnética pues tiene que ir hacia arriba, ¿cierto? Y si la fuerza magnética va hacia arriba, entonces díganme ustedes por favor, teniendo en cuenta que el campo va entrando, ¿hacia dónde debería ir la corriente? Hacia la derecha. ¿Están todos de acuerdo? No, hacia la izquierda, ¿no? No, a la izquierda. A mí también me da a la izquierda, no sé qué estoy haciendo mal. De pronto están usando la mano izquierda. Sí, a la derecha, No, profe. o sea, si sube. Sí, da hacia la derecha. Recordemos que fuerza Profe, cuando el campo va entrando es hacia la pantalla, no sale. es entrando a la pantalla, exactamente. Entra a la pantalla Entonces, pon hacia tu a la palma. derecha, a la derecha, profe, sí. Exacto. Pon tu palma entrando y pon tu dedo pulgar alineado con la fuerza que buscas. Y tus otros dedos, si tienes la mano normal, te van a quedar apuntando hacia la derecha, si la pusiste correctamente. Entonces, ¿estamos de acuerdo todos que va hacia la derecha? ¿Alguien todavía no lo coge? ¿Y lo hacemos otra vez? Bueno, muy bien. Entonces, ya sabemos que la corriente tiene que ir hacia la derecha. Si la corriente va hacia la derecha y hacemos este producto cruz, eso nos va a generar una fuerza hacia arriba. Y esa fuerza hacia arriba pues va a poder contrarrestar el peso. Entonces ahí pues ya podemos trabajar normal porque pues ya quedó todo determinado. Simplemente lo que queremos es fuerza magnética igual al peso. Fuerza magnética en magnitud, estamos diciéndolo acá, sería I por L por B. ¿Cuánto es el ángulo que hace el campo con la corriente en este problema? 90. 90, entonces por seno de 90, o sea, por 1, igual al peso que es mg. Y ya listo, de aquí podemos despejar la corriente, ¿sí o no? Porque tenemos el largo, el campo, la masa y la gravedad. Y el 1. Y ya sale el problema.
Entonces, para que vean que esos problemas son relativamente sencillos. Aquí está el del anillo. Déjenme que yo quiero decir como uno de torque y ahorita nos volvemos a mirar más. Vamos haciendo uno por sección y tranquilo, tranquilo. Torque en una espira. Miren, ¿cuál quieren que hagamos? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba a mí me parece muy útil porque es que siempre la embarran en una tontería. ¿Quieren que hagamos el de arriba? Pero el de abajo es más difícil, profe. Sí, el más Pues difícil. ambos, ¿no? Hagamos los dos entonces. Así como dijeron. Entonces, miren, el de arriba es. Ambos son fáciles. Lo que pasa es que a ustedes les cuesta mucho a veces, es como la geometría del problema, que eso es normal, y es porque uno normalmente no se pone a dibujar las cosas, y si uno no empieza a dibujarlas desde que es chiquito allá en física mecánica, pues le sigue teniendo esa habilidad sin explotar. Pero eso es muy útil. Vamos a leerlo. La figura le muestra una espira que tiene 20 vueltas de cable de dimensiones 10 por 5 centímetros. Lleva una corriente de 0,1 amperios y está anclada o amarrada, bueno, como sea, está anclada a lo largo de uno de sus lados. Es el lado que está pegado al eje Y. O sea que eso es como una puerta. Piensen que las bisagras están a lo largo del eje Y. Está montada sobre el plano XY, o sea, su base está en el plano XY. Hay un campo magnético a 30 grados que es uniforme, por eso solo pintan una flecha. Realmente es tridimensional y todo estaría lleno de flechas iguales, que tiene esa magnitud de 0,5 teslas. En notación de vector unitario, ¿cuál es el torque que actúa sobre esa espira respecto a la línea en donde está atada? O sea, respecto al eje Y. ¿Cuál es el torque que actúa sobre esa espira respecto al eje Y? Entonces, miren, hagamos una cosa. Hay dos maneras de hacer esto. Una es ponerse a calcular el torque sobre el lado de abajo, el torque sobre el lado de la izquierda, el torque sobre el lado de arriba, el torque sobre la derecha y sumarlos y sufrir y bueno, al final les va a dar correcto si lo hicieron bien, pero es muy largo. El otro es con momento dipolar magnético, porque el torque simplemente es μ cruz B. Yo lo que haría en el caso de ustedes es, y lo que les pido que hagan es momento dipolar magnético. Lo primero que tienen que calcular es hacia dónde va el momento dipolar magnético y luego simplemente calcular μ cruz B. Para que yo no me ponga a hacerlo todo y ustedes no simplemente vean que yo lo hago pero no lo entiendan bien, les voy a dar 1 o 2 minutos para que traten de hacerlo, para que traten de deducir en este mismo instante hacia dónde iría el momento dipolar magnético, ¿sí? Eso realmente se demora en 1 minuto o menos. ¿Qué componentes tendría ese momento dipolar magnético? ¿Cuánto valdría? Y después de eso ya nos queda supremamente fácil hacer el ejercicio. Entonces, por favor, les doy 1 minuto para que piensen hacia dónde va el momento dipolar magnético. Yo, mientras tanto, lo que voy a hacer es un dibujito en donde voy a poner mi ojo aquí arriba, ¿sí? Este va a ser mi ojo, voy a mirar desde arriba, para ayudarnos en la búsqueda de un ángulo después. Mientras que ustedes piensan y deducen hacia dónde va y cuánto vale el momento dipolar magnético. 1 minuto, por favor, háganle ya. Profe, ¿puedes mostrar el punto para ver como los No, valores del no. cable? Ah, bueno, listo. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Ahí. Sí.
Listo. ¿Hacia dónde va el momento dipolar magnético? Menos Z. ¿Qué dicen los demás? Sí, hacia menos Z. Menos Z. Excelente, muy bien. ¿Cómo lo lograste? Con la mano derecha. Sí, con la mano derecha. Girando en la Exacto. corriente. Muy bien. Cerramos nuestros dedos en la dirección de la corriente, nuestros 4 dedos que se pueden cerrar en la dirección de la corriente y nos queda el pulgar entrando a la hoja. O sea que nuestro momento dipolar magnético va en dirección menos Z. O sea que ese momento dipolar magnético iría como hacia allá, ¿sí? Lo ponemos como Profe, en no el... entendí muy bien cómo hiciste eso. O Cierra, sea, a ver, cierra tus dedos en la dirección de la corriente y hacia dónde te queda el pulgar. pero, pero digamos, mirando hacia aquel lado, porque yo lo cierro, o sea, pero no, o sea, ¿cómo, profe? No entiendo. Mira la corriente hacia dónde va y cierra tus dedos en la misma dirección que es... Abre la mano, a ver. Ajá, Abre la mano. Coloca listo. tus 4 dedos, pues digamos, tienes la mano abierta. ¿Hacia dónde las deberías cerrar? ¿En la dirección de las manecillas del reloj o en la dirección contraria a las manecillas del reloj? En la dirección contraria, ¿Contraria por qué? porque la corriente va para abajo, ¿no? ¿Y esa no es la misma dirección de las manecillas del reloj? Las manecillas del reloj, digamos, te giran así, ¿sí o no? Ajá. Ah, ok. Ya. Esta pregunta es muy importante la que estás haciendo, Santiago, porque como no podemos vernos haciendo las cosas, cada quien la tiene que descubrir bien. Entonces, ahora ciérralos en la dirección de esa flecha. Ahora sí me da entrando. Te da entrando. Perfecto. Listo. Ok, profe, muchas gracias. Muy bien. Y muchas gracias por preguntar. Entonces, el momento dipolar magnético va entrando, digamos que lo podemos poner así. Y si yo lo dibujo entonces aquí a la derecha, ese momento dipolar magnético me va a quedar entonces en dirección menos Z, o sea, me daría en esta dirección. ¿Sí? Eso es lo que me da. Yo lo puedo poner, digamos, en el centro, donde yo quiera. Lo voy a correr un poquito. Lo voy a poner acá. Simplemente para que les quede claro ahorita lo del ángulo. Entonces ya tenemos que este es mu, momento dipolar magnético. ¿Y mu cuánto vale? La norma. N por I por A. N, que es 20, por I, la corriente, por A, que es el área. Entonces, y eso todos nos lo dieron, ¿cierto? Nos dieron dimensiones y todo eso, entonces todo esto ya está. Entonces tenemos esas dos cosas. Y ahora queremos calcular el torque, entonces eso ya es fácil, porque el torque es, como vector, es mu cruz B. Y entonces en magnitud, ese torque, ¿dónde lo pinto? Voy a pintarlo aquí más chiquito. Entonces en magnitud, el torque va a ser igual a mu, la norma de mu, la norma de B, por el seno del ángulo entre ellos dos. Entonces mu ya sabemos que I por N por A por B, y aquí es donde se equivocan, aquí es donde les vengo a decir la cosa. Como en la fórmula uno le pone a esto seno de teta, acá está. Se muere, pero al menos no se muere borrando todo. Como en la fórmula 1 le ponen seno de teta, pues aquí inmediatamente se equivocan. Porque como ven este teta acá amarillito y ven el teta ahí en la figura, entonces ¡pum! Ponen el mismo. Pero pilas, ustedes siempre tienen que interpretar qué es lo que significan esos elementos dentro de esas expresiones, porque si ustedes no lo interpretan, pues no están aprendiendo realmente. La idea aquí no es aprenderse las fórmulas, es aprender a usarlas y a interpretarlas. Entonces, a ver, pilas, este teta que yo puse acá, primera pregunta, este teta que yo puse ahí de amarillo, ¿es el mismo teta que está ahí dibujado de negro en la figura? No. Después de todo lo que he dicho, mejor dicho, les daría un coscorrón virtual si me dicen que sí. ¿No sería 90 más teta? Sí. Perfecto, Sí, exactamente. 90 más. Es el ángulo entre este vector amarillo, ¿cierto? Y este vector negro del campo, o sea que es todo esto. O sea que acá yo debería escribir
digamos aquí le pongo un teta prima para que no se confundan, y este ángulo sería 90, que son esos 90 grados que tenemos acá, sumados con este otro teta que está aquí, más el teta que me dieron en el problema. Entonces, por favor, para que ustedes no simplemente apliquen ciegamente estas fórmulas, este teta que está ahí es el mismo teta, igual que pasaba en el voltaje Hall. Hay que interpretar cómo se aplica esa fórmula, las expresiones que aparecen ahí, a mi problema particular. Y bueno, esto ya lo tenemos todo, entonces con esto ya tenemos el torque. Entonces, les quería hacer este problema precisamente porque no es tan difícil, pero siempre caen en poner el teta ahí solito, como el ángulo entre mu y b, siendo que no es así. ¿Está bien? Y una pregunta. Sí, señor. Digamos, en ese caso, ¿cómo sería la notación en vectores unitarios? Es que eso no lo entiendo muy bien. Muy bien. Notación de vector unitario o de componentes es prácticamente lo mismo y es escribir las componentes acá. Entonces, mira, tú tendrás, digamos que te están diciendo escribe las componentes o notación de vector unitario. Entonces, mu. Mu, ¿cómo se escribirían componentes? Como acabamos de decir que solamente va en dirección menos z, quiere decir que su componente en el eje x es 0, su componente en el eje y es 0, y su componente en el eje z sería menos i por a por n, su norma. Eso es en componentes, y si las quieres en notación de vector unitario, pues sería menos i por a por n en dirección k. Básicamente extraer la componente en el eje z. Ok, profe. ¿Ok? Gracias. Si te piden b, entonces b solamente está en el plano XY, ¿cierto? O sea, aunque es uniforme y está todo en el espacio, miren que sus componentes, él no varía a lo largo del eje Z, solo tiene componentes perdón, no varía a lo largo del eje Y, solo tiene componentes en el eje X y el eje Z. Entonces B sería B en X, 0 en el eje Y, B en Z, pues que se sacan con senos y cosenos de ese ángulo teta. Y esto implica en notación de vector unitario Bx en dirección Y más Bz en dirección K. Esto es notación por componentes, esto es notación de vector unitario, pero es la misma vaina. Ok, profe, listo. Muy bien, listo. Entonces ahora vamos a hacer el de abajo, que es divertido. Profe, antes de que siga, es que arriba, pues ahí por cómo está dibujado el campo, decimos que no tiene componente en Y, pero como usted dijo, esos son infinitas flechas en todos los lugares, y hay unos que sí tienen componente en Y, entonces como... Es que eso es una misconception que uno tiene. Digamos que este campo que uno tiene acá abajo, este campo que está allá abajo, a uno le queda claro ahí, porque uno dice, no, es que está en el plano Y igual 0, ¿cierto? Entonces no tiene componentes en Y, ¿sí o no? Pero Sí. realmente este campo está presente en todo lado. Y entonces aquí lo raya uno un poquito eso, porque si yo llego y miro cualquiera de los que pinté allá arriba, que son el mismo campo de abajo, uno dice, pero sí tiene componentes en Y, ¿cierto? Ese es como el origen de la confusión. Pues resulta que no es así. Lo que pasa es que, digamos que yo pongo este vector acá en este plano, ¿sí? Y este vector en este plano solamente va a tener dos componentes. Esas dos componentes van a depender simplemente de los ejes que yo ponga. Si yo pongo, por ejemplo, unos ejes así, pues va a tener solamente ese valor a lo largo de esa componente. Si yo pongo otros ejes torcidos, así, va a tener otro tipo de componente. Es decir, las componentes específicas de un vector, pues van a depender del sistema de coordenadas que yo escojo. Pero el vector como tal no ha cambiado. ¿Sí ven que la flecha negra sigue siendo la misma? Eso quiere decir que tiene que haber algo que especifica mi vector que es más fundamental que el origen de mi sistema de coordenadas. ¿Está bien? O sea, son solo traslaciones, ¿cierto? Exacto, estos son simplemente traslaciones. Y entonces hay que, digamos, no confundirse con lo siguiente. Este vector negro que yo tengo aquí arriba, voy a pintar uno de esos más grueso. Este vector negro que yo tengo acá, uno tendería a pensar que tiene componentes en X y Y, pero eso implicaría, si uno está diciendo que tiene componentes en X y Y,
que este punto, donde está terminando ese vector, pues tiene un origen en esta zona. Y no, mi origen está aquí abajo. Eso quiere decir que realmente mi vector, que está representado por este punto, en el mismo sistema de coordenadas, es este. Lo voy a hacer más grueso. Realmente mi vector es este que está acá. Y ese vector que tiene componentes, ¿sí o no? Tiene una componente, la voy a pintar la primera de rojo, que es esta. Tiene una componente que es esta, que es vertical, que es una componente a lo largo del eje Y. Y tiene otro componente que la voy a pintar de azul, que es esta. Entonces mira que cuando tú escoges otro punto destino, voy a ponerlo de verde, ya está grande. Si tú escoges este otro punto como un destino, tú lo que hiciste fue redefinir otro vector si estás hablando del mismo sistema de coordenadas, ese vector inclinado. Entonces realmente, y ese vector inclinado va a tener una componente, y esta es la clave, que es esta negra, esa componente que es exactamente esta misma. O sea que como que cuando yo trato de utilizar el mismo origen para estos dos vectores, pues lo que tengo es el mismo vector. Entonces todos estos vectores son iguales, y básicamente ¿por qué? Digamos que, pongamos un ejemplo, digamos que las componentes en el eje X de este vector de campo es 5, 0 y 6, digamos, en el eje Z. ¿Listo? Digamos que sea ese. Cuando yo me paro en este que tengo aquí arriba, así horizontal, el vector como tal cambió de dirección, no cambió de magnitud, el negro. No. No cambió ni de magnitud ni de dirección. O sea, este vector negro sigue siendo el mismo parado yo en este nuevo origen. Si me paro en este de arriba, de nuevo, el vector no cambió de magnitud ni dirección parado en este origen. Pero si me paro en el origen inicial, pues obviamente mi vector es uno completamente nuevo que sí le cambió la magnitud y la dirección. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado con respecto a que el origen es el que uno está como especificando sus vectores, pero si uno lo que está haciendo es simplemente hacer una traslación de un vector a lo largo pues, de un eje o algo así, y es el mismo vector, básicamente si este vector, este es el mismo que este, lo que quiere decir es que no importa en dónde esté parado a lo largo de este eje, o sea que no depende de ese eje. ¿Ok? Entonces yo digamos puedo tener un vector que está así, y otro vector que está así, y otro vector que está corrido así, y si todos esos vectores apuntan en la misma dirección, y tienen la misma magnitud, todos esos vectores son los mismos, independiente de dónde yo los puse. Entonces hay que quitarse un poco la idea de que el vector depende como digamos, del sistema de coordenadas como tal. El vector lo que le interesa es hacia dónde va y cuánto mide. ¿Está bien? Sí, profe, ya entendí. Listo. Ay, caramba. La gente está súper rayado. Bueno, vamos a mirar el problema abajo así con esos rayones. Ya no lo puedo quitar. Dice, la figura les muestra un cilindro de madera que tiene una masa de 0.250 kilogramos y longitud L igual a algo misterioso que nunca más podemos saber. Tienen que mirar ustedes de pronto sus presentaciones. Ese alambre da 10 vueltas, el que está enrollado alrededor como del diámetro del cilindro, y está así como se demuestra ahí, a lo largo del diámetro en ese plano. El cilindro se libera, o sea, ahí lo tienen como cogido y lo van a liberar. Si ese cilindro se libera así como está, pues obviamente va a rodar hacia abajo, ¿cierto? Y si va a rodar hacia abajo, lo que quiere decir es que hay un torque alrededor pues, del punto de contacto ¿entre qué? Entre la cuña y el cilindro, o también, pues como él va a rotar alrededor, también va a rotar alrededor de su eje, pues alrededor de su centro de masa, pues. Esa cuña está orientada a un ángulo θ, y nos dicen que además hay un campo magnético que va hacia arriba. Entonces la pregunta para ustedes es, si ponemos una corriente en ese cable azulito que está ahí, ¿cuánto es el menor valor que debe tener esa corriente? El valor más chiquito posible que debe tener esa corriente, de tal manera que el cilindro no ruede. Obviamente si no hay corriente,
el magnetismo ahí no va a hacer absolutamente nada y el cilindro va a rodar. Pero cuando hay corriente aparece algo. Entonces, ¿qué es ese algo? De nuevo, a veces los dibujos de cambio de perspectiva sirven mucho. Entonces vamos a mirar esto de forma horizontal. Digamos que yo tengo aquí la cuña. Ese es el ángulo teta. Voy a dibujar mi cilindro acá. Ese es mi cilindro. Y esto es el cable que está a lo largo del diámetro del cilindro. ¿Listo? Como la corriente está así, como está así dibujada, ¿hacia dónde creen ustedes que va el momento dipolar magnético de esa corriente girando en esa espira? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, ¿cierto? O sea, como a 90 grados. Entonces tenemos un momento dipolar magnético, μ, que va en esta dirección. Y tenemos también un campo magnético que nos dibujaron, que hay un campo magnético acá, que va, pues, vertical. Entonces digamos que lo voy a pintar en esta zona. Campo magnético B. Este es un campo magnético B. Entonces, chicos, voy a dibujar... Qué pena, ¿Sí? qué pena, porque es que va hacia arriba. ¿Qué? El mío. μ va perpendicular siempre a la espira de corriente. Entonces, si tú cierras tus manos en la dirección en la que va esta corriente, que es así, ¿cierto? Sí, Te da el μ, pues como así en diagonal. sí. Exacto. Listo. Que pintado aquí viéndolo horizontalmente, pues es esta misma dirección. Ah, listo, profe. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué fuerzas hay ahí, chicos, en este problema? Pues el peso del cilindro. El peso del cilindro. Y la Vamos a fricción. dibujar el peso del cilindro va acá. Esto es W, ¿verdad? Y pues de pronto podría haber una fricción aquí en el punto de contacto y hay una normal en el punto de contacto, ¿cierto? Una fricción y una normal en el punto de contacto. Entonces, miren, recuerden que cuando uno quiere que las cosas roten, lo que hay que hacer es pensar en torques. Y cuando uno piensa en torques, lo que hay que hacer es pues, escoger un punto respecto al cual se van a mover las cosas. Entonces, como yo no conozco y no me interesa la normal, yo lo que voy a hacer es pararme acá para calcular el torque respecto a este punto, porque el cilindro finalmente va a rotar respecto a ese punto. Y al pararme ahí, el brazo de la normal, el brazo de la fricción se vuelven cero, o sea que los torques de ellas desaparecen. Si no queremos que esta cosa rote, lo que queremos es que el torque total sea cero. Y si el torque total debe ser cero, pues ahí, ¿qué fuerzas ustedes creen que aparecen ahí y hacen torque? ¿Qué torques aparecen? ¿Quién está haciendo torque? El peso y la fuerza magnética. Perfecto, entonces tenemos un torque que es el del peso, más el torque que es magnético. Muy bien. Y lo que queremos es que eso valga cero, ¿cierto? O sea, que uno sea menos cero. Señor. ¿Por qué el peso hace torque? Porque mira que respecto a este punto de origen donde nos paramos, esta fuerza tiene un radio, la fuerza de gravedad, y está desalineada, digamos, del punto de contacto y por lo tanto lo va a hacer rotar. Ah, ok, profe, listo. ¿Mm? Bueno, entonces lo que queremos finalmente, de acuerdo a esta expresión, es que la magnitud de ellos sea la misma y que uno vaya en la dirección contraria del otro. Pero antes de eso, pues tenemos que ver en qué dirección van los torques, ¿no? Entonces, háganme un favor, díganme en qué dirección va el torque del peso. Eso básicamente quiere decir es hacia dónde lo va a hacer rotar. ¿Hacia arriba o hacia abajo lo va a hacer rotar el peso? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? Cuando ustedes hacen R cruce F o cuando ven hacia dónde rota, pues les va a dar hacia abajo. Yo no sé si ustedes recuerdan esto es de física mecánica, pero si el tipo va a rotar hacia abajo, tenemos que nuestro torque va a ir entrando. Pero si quieren, para que no se confundan, porque porque de pronto se les olvidó todo, que no debería, pero bueno, este torque nos da hacerla rotar hacia abajo. Y pregunta, ¿el torque debido al magnetismo hacia dónde va? Hacia arriba. Hagan una cruz B. ¿Hacia dónde tiende a hacerlo rotar?
¿Se acuerdan que dentro de un campo magnético los momentos dipolares tienden a alinearse con el campo? Si ese momento dipolar tiende a alinearse, quiere decir que este cilindro por magnetismo tendería a rotar hacia arriba, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que este torque va hacia arriba. Y entonces sí se puede cumplir lo que queremos, que la suma de los dos se cancele, que es lo que queremos acá. Porque uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Entonces ahora simplemente... Señor. Perdón, es decir, digamos, si yo hago mu cruz B, ¿hacia dónde debería darme el dedo pulgar? Saliendo de la hoja, porque tus dedos se están cerrando en la dirección que rotaría la cosa. Ok, listo. Gracias, profe. Listo. No quería meterme ahí simplemente porque eso viene más de física mecánica, pero sí, es eso. Y ustedes también recuerden que los momentos dipolares tienden a alinearse con el campo. Entonces este mu tendería a rotar hacia el campo, y si ese mu tiende a rotar fue pues porque el cilindro rotó hacia arriba, ¿sí o no? Entonces tenemos que esos dos torques deben ser iguales, y ahora pues simplemente es escribirlos y empezar a comparar. Entonces, torque de el peso. Torque del peso es la norma de R cruz F, es el peso, R es el brazo. Entonces, a ver, eso sería R por F por el seno del ángulo entre R y F. Eso es lo que tenemos en general para el torque. Entonces el torque del peso ahora sí sería igual. ¿Cuál es el brazo? ¿Cuál es la distancia que separa a mi punto de cálculo del torque con el punto de aplicación de la fuerza? El radio, ¿sí o no? Eso es el radio. ¿Cuánto es la magnitud de la fuerza? Pues W, que es mg. ¿Y cuánto es el ángulo, este ángulo que está acá, entre la fuerza y el brazo? ¿Cuánto es ese ángulo, chicos? Es el mismo teta, ¿no? Es el mismo teta, vamos a ver, porque a mí yo siempre me confundo. Entonces yo hago los ejes acá otra vez. Yo sé que este es teta, entonces este es teta, entonces este es teta, entonces este es teta. Entonces sí, señor, tiene toda la razón. Eso sería seno de teta, el mismo teta que está acá. Ahora el torque del magnetismo, el magnitud, sería la norma de mu cruz B, que sería mu, que es I por N por A, por el campo magnético, que es B, por el seno del ángulo entre mu y B, o sea, este que también es teta, seno de teta. Ese es el torque B. Y ahora tenemos que estos dos son iguales, y veamos pues al igualarlos que se cancela el seno de teta, y nada más, ¿no? Y entonces esto nos daría, al igualarlos, que la corriente sería igual a R por M por G dividido entre N por A por B. Y esa es la mínima corriente necesaria para que eso se estabilice. Si la corriente es más chiquita que eso, pues gana el torque gravitacional, el torque magnético es muy pequeño y entonces rueda hacia abajo. Si la corriente es más grande que esta, gana el torque magnético y entonces rueda hacia arriba. Profe, tengo una duda. Es que no entendí muy bien uno cómo determina la dirección de los torques de cada fuerza. O sea, si no es con la mano derecha. Sí, míralo. Es haciendo este producto cruz. Entonces, el torque es R cruz F para las cosas mecánicas. Entonces, en el caso de la fuerza gravitacional, o sea, hay dos maneras, una intuitiva y una formal, como la que estoy diciendo. La intuitiva es, piensa hacia dónde lo hace rotar. Entonces, por ejemplo, esta fuerza de gravedad que va aquí hacia abajo, ¿hacia dónde va a tender a hacer rotar ese cilindro? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces tú cierras tus dedos en la dirección en lo que eso rotaría. ¿Y hacia dónde quedó el pulgar? Ah, ya, hacia adentro. Hacia adentro, listo. Es raro porque uno dice, si rota hacia abajo, ¿por qué me da hacia adentro? Sí, es que esa es la forma de representarlo. Entonces, va a rotar hacia abajo, o sea, yo cierro mis dedos en la dirección que rotaría y me da entrando el vector de torque. ¿Listo? Esto quiere decir que este torque me da entrando. ¿Hacia dónde el torque magnético tendería a hacer rotar ese cilindro? Intuitivamente recuerda que lo que quiere el mu es alinearse con B. Entonces, ¿hacia dónde tendería a rotar por magnetismo ese cilindro? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces ahora cierra tus dedos en la dirección que rotaría y hacia dónde te dio el pulgar. Hacia afuera.
hacia afuera, que es lo mismo que hacer mu cruz B, ¿sí o no? Sí. Y entonces te dio hacia afuera, porque tiende a rotar hacia arriba. O sea que esos dos torques se están oponiendo, y como se están oponiendo, pueden competir, anularse, y por lo tanto, pues podemos obtener esas igualdades de torques y todo ese tipo de cosas. Ok, muchísimas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta ahí? Profe, es que, por ejemplo, algunos de nosotros estamos viendo estática y ahí hacemos algo parecido, pero es sumatoria de momentos. Pero también es una fuerza a una distancia, ¿no? Sí, el momento, es que el torque tiene un montonón de nombres. El primero, pues más normal, es torque. También se le llama momento de torsión, que porque el tipo pues se va a torcer, porque va a rotar. Pero pero a veces por economía del lenguaje se le dice momento. Entonces se le habla del momento alrededor de cierto punto. Y yo supongo que en estática tú quieres que las cosas se queden quietas. Entonces para que se queden quietas, pues se buscan las condiciones de equilibrio de física mecánica. Es lo mismo exactamente, que es sumatoria de fuerzas igual 0 y sumatoria de torques igual 0. Y eso es para que algo esté estático. O Sí, sumatoria de fuerzas igual 0 y sumatoria de momentos igual a 0. sí, sí, pero mi pregunta es, en esa clase nosotros calculamos ese torque, ese momento, pues la fuerza por la distancia, pero la distancia es la distancia perpendicular. Claro, y es que es por esto, mira, cuando tú tienes un producto cruz, tú realmente en la norma lo que estás sacando son distancias perpendiculares, porque al sacar un producto cruz recuerda que lo que nos interesa es la componente perpendicular y no paralela. Si yo tengo, por ejemplo, una distancia KR y una F que va para allá, esta F tiene componente tanto en la dirección de la distancia como en la dirección perpendicular. ¿Cuál de esas dos Fs hace, esta es la paralela y esta es la perpendicular? ¿Cuál de las dos hace torque? La perpendicular. La perpendicular. Entonces, por esa razón, es que uno cuando tiene productos cruz, realmente lo que está haciendo es sacar componentes perpendiculares. Ahora, estos dos manes tienen un ángulo, ¿sí o no? Entonces, esta componente perpendicular, ¿yo cómo la sacaría? Como F multiplicada por seno de teta. Por eso en los torques aparecen esos senos también, ¿sí? Y lo que pasa es que pues cuando yo saque el torque, aquí me queda R por F seno teta, y yo puedo decir, esta F seno teta es la componente perpendicular de la fuerza respecto al brazo, o yo puedo también escribirlo así, F por R seno teta. Y entonces me queda que esta es la componente perpendicular del brazo respecto a la fuerza. Entonces, volviendo a este dibujo, lo que yo estoy haciendo es, voy a hacerlo un poquito más gruesa las fuerzas y el brazo. Esta es mi fuerza, este es mi brazo. Y entonces ahora lo que yo estoy haciendo en esta nueva expresión es más bien descomponer mi brazo en la dirección de la fuerza. Entonces ese brazo va a tener también una componente así perpendicular a la fuerza y una componente así que es en la misma dirección de la fuerza. ¿Cuál de esas dos es la que hace torque? La perpendicular. La perpendicular. Y mira que ahí está mi ángulo teta dibujado, y la perpendicular, ¿cómo la saco? Con seno de teta. O sea, es esto mismo. Sí, sí, ya es que me había confundido, pero sí es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cuando uno tiene torques y productos cruz, uno lo que está haciendo es sacando componentes perpendiculares, ya sea la componente perpendicular de la fuerza respecto al brazo o del brazo respecto a la fuerza. Y todo eso está muy bien, o sea, todo eso está bien y todo eso es lo mismo. ¿Sí ven que al final uno no es que aprenda mucho? Todo es lo mismo. Ahora, aquí lo estamos haciendo así es porque es R cruz F. Y gracias por la pregunta. Mateo, ¿es que te llamas? Diego. Diego. Es que aquí sale una M. Diego, gracias por la pregunta. Pilas porque, digamos que acá no estamos haciendo R cruz F, ¿no? En el torque magnético, pero es la misma cosa. Estamos calculando la componente perpendicular de mu respecto a B o la componente perpendicular de B respecto a mu, cualquiera de las dos. Es lo mismo, el mismo concepto. Por eso es que la álgebra lineal es tan importante, que ustedes entiendan esos productos cruz y todas esas cosas por allá. Para que se den cuenta que todo esto es igual. Bueno, listo. Entonces ya se nos acaba el tiempo de taller, porque pues hicimos bastante detalle en estos problemas, pero creo que quedó bastante claro, o espero, cómo calcular las direcciones de los μ's y cómo calcular los torques, ¿cierto? Ahora nos vamos a ir al Kahoot. Entonces saquen, pues ábranlo en su computador o saquen su celular, que tenga buena conexión. Les quería mostrar antecitos una aplicación. Miren que ustedes pueden hacer un motor. Con esto que hemos visto y lo del torque, ustedes pueden hacer un motor muy sencillo. Tienen una batería y le conectan aquí a unos cablecitos muy delgados
de donde ustedes pasan una bobinita, un cable enrollado muchas veces, y si ponen un imán ahí, esa cosa va a rotar lo más de chévere. Ustedes ya pueden hacer un motor. Si quieren ver videos, aquí hay unos videitos. Mire, con una batería normal, pues, y un imán, ustedes pueden hacer fácilmente esos motores. Ahorita para la cuarentena, para hacer ¿qué? Cosas interesantes. Y no caer en esa trampa rara que dice la gente, es que se aburre, habiendo tantas cosas por hacer. Entonces, 2 clips, cinta, todo eso se puede encontrar en la casa. Bueno, la pila de pronto les tocará pegar varias pilas en serie para que les dé un voltaje apropiado, suficiente. Entonces, Steam, ahí está. Cogen cablecito, ese cablecito sí pues tocaría conseguirlo, porque eso no creo que uno tenga en la casa cable. Ahí van a aislar el cable. O sea, toca que el cable quede peladito para que pueda hacer contacto, ¿no? ¿Listo? Ahí está dándose cuenta que puede, digamos, dar vuelticas sin mucha fricción, y ahora van a poner un imán justo debajo del anillito. Ese circuito ya se cerró, ya hay corriente pequeña, y miren que ya empieza a girar. Y pues el reto sería como que gire lo más rápido posible, bueno, y otras cosas que pueden ustedes empezar a cambiar de diseño ahí. Yo pensaba ponerles eso de proyecto para que compitieran con los que hicieran el motor más eficiente, pero no podemos hacer eso ahorita, pero sí lo pueden trabajar ustedes en su casa sin problema. Bueno, entonces Kahoot. Aquí está nuestro Kahoot esperándonos, ya está listo. Ahí está el código. Únanse por favor colocando, como es individual, pues coloquen su apellido y nombre. De normal con el que los bautizaron, no el nombre de pandilla, ni el nombre callejero, ni nada de eso, para que yo pueda ponerle las notas. Si es posible, por favor, coloquen primero el apellido y luego el nombre. Entonces los estoy sacando, ¿listo? Primero apellido y luego nombre. Primero apellido y luego nombre. Saqué a un par de personas para que por favor se vuelvan a unir con ese nombre apropiado. Primero apellido y luego nombre.
Listo, vamos a arrancar. Uy, mire tan de buenas que son ustedes. Entonces esto es regalo. Es el mismo problema que hicimos ahorita en clase. Entonces tiene que calcular la magnitud y la dirección de la corriente, si la corriente va hacia la izquierda o a la derecha y cuánto vale en este problema. Entonces tienen 3 minutos para que hagan este problemita. La idea es que no se estiren las barritas elásticas exactamente como lo hicimos al principio de la clase. Y entonces, pues, ¿cuánto vale esa corriente y hacia dónde va? Tres minutos. Profe, es que me sacó el Kahoot. Ahí te puedes volver a unir. Yo no te saqué, ya estamos acá, pero te puedes volver a unir. Ahí está el PIN, 833-2924, con el mismo apellido y nombre. Repito el PIN, ahí está, pero por si acaso lo repito, 833-2924. Un minuto. Profe, en unidades del sistema internacional. Sí, señor. Ok, profe, gracias.
Listo. Perdón que tuve que salir un momento. Está en miliamperios. Bueno, la mayoría lo tuvo bien. Recuerden que entonces era igualar el peso a la fuerza magnética a I L por B, y pues de ahí obteníamos todo. Y los que pues tuvieron mal lo del rojo es porque pues escogieron la dirección contraria. Entonces tienen que verificar bien su mano derecha, si lo hicieron con la mano derecha o no, para hacer el cálculo apropiado de la fuerza. Sigamos. Vector de fuerza. Entonces dice, hay un cable de 50 centímetros que lleva una corriente de 0,5 amperios en la dirección positiva del eje X. Entonces es bueno que hagan un sistema coordenado de X, Y, Z. A través de un campo magnético de 3 militeslas en la dirección J y 10 militeslas en la dirección K. En notación de vector unitario, como la que preguntó Santiago, ¿cuál es la magnitud? ¿Cuál es la fuerza magnética, perdón? ¿Cuál es la fuerza magnética sobre el cable? Entonces tienen que calcular F igual a IL cruz B apropiadamente, y para eso tienen 3 minutos. Un minuto.
Listo. Está en milinewtons. Bueno, diferencias entre el amarillo y el verde, la componente tal vez se equivocaron en un signo, y la roja le faltó la componente, o sea, la componente le faltó la componente, una de las dos componentes, y confundió también los valores. Bueno, volverlo a hacer, revisar, o si quieren que lo miremos, ¿alguien quiere que lo haga? Sí, profe, porfa, a mí me gustaría. Listo. Entonces dice, un cable ya, yo primero lo que voy a hacer es hacer un sistema de coordenadas. Entonces vamos a poner las típicas, vamos a decir que pues esto es X, esto es y por lo tanto Z va saliendo. Dicen que la corriente tiene la dirección positiva, entonces la corriente va en esta dirección y el campo magnético tiene componentes J y K. Entonces lo voy a pintar. Tiene componentes J y K. ¿Cuál es más grande? J es chiquita y K es grande. O sea que el campo magnético es una cosa así, más o menos, en el plano YZ. Básicamente lo que hay que hacer es el producto cruz, ¿sí o no? Hay que hacer F igual a IL cruz B. O sea que nuestra fuerza magnética sería la corriente multiplicada IJK. El L, entonces, como va en la misma dirección de la corriente, pues va solamente en dirección X, y entonces tendría componentes la longitud del cable, la dirección X, 0 y 0, porque va a ser a lo largo del eje X, y el B tiene componentes en J y K, entonces sería 0, 3 militeslas y 10 militeslas. El hacer ese producto cruz, nos va a quedar F es igual a I factor D, entonces hacemos primero para I, voy a tachar con rojo, entonces para I sería este sub, no, más bien hagámoslo de otra manera. Esta primera componente para I sería 0 por 10 más 0 por esto, o sea, nos da 0, coma. Vamos a hacer con verde para J, pero eso hay que ponerle un menos. Quedaría L por 10 menos 0. Entonces sería L por 10, pero por el menos del J quedaría menos L por 10, coma. Y vamos a hacer con azul el de K. Entonces K sería así, sería L por 3 menos 0 por 0. Entonces daría L por 3 militeslas, ¿no? Aquí son mili y mili. Entonces, como se ve claramente, queda con componente negativa en el eje Y y componente positiva en el eje Z, y bueno, ya se meten los valores y ya queda la respuesta. ¿Queda claro, Felipe? Gracias, profe. Un gusto. Listo, sigamos. Ah, ustedes sí son de buenas, hola, uy. Y eso está muy bien porque es para ver si prestaron atención. Es el mismo problema exactamente. Aquí no les piden la magnitud del vector de torque, que fue el que hicimos en clase, sino que les piden el vector como tal, en notación de vector unitario, o sea, las componentes. Es decir, que tiene que hacer el producto cruz. Tiene 3 minutos. ¿Lo vuelvo a leer por si acaso? ¿Lo vuelvo a traducir? ¿No? Listo. Profe, son 20 vueltas, ¿cierto? Sí, señor.
Un minuto. ¿Listo? Ahí va. Muy bien, la mayoría le pegó. ¿Alguien quiere que lo veamos por si acaso? ¿No? Listo. Entonces seguimos. Muy bien. Ah, es que mejor dicho, un regalo lo que hicimos hoy. Mismo problema, mínima corriente que se necesita para que eso se quede en equilibrio, para que no ruede ni para arriba ni para abajo. Entonces tienen el cilindro, tiene esa masa de 0.25 kilogramos, longitud de 0.1 metros, 10 vueltas de alambre, el ángulo no importa al final, está en un ángulo teta y tiene un campo magnético uniforme de 0.5. ¿Cuánto es la corriente mínima que deben poner para que eso se quede quieto estacionario ahí? De nuevo tienen, aquí tienen 4 minutos, 4 y 5 minutos, ya ahí miramos.
2 minutos. Listo. Bueno, muy bien. Y si, digamos, tienen dudas con este, más bien cuando se termine la clase va a quedar grabado el video de la clase, entonces vuelven a ver el video, vuelven a ver la parte en donde explicábamos este problema al detalle. Un loop de corriente, una espira de corriente, lleva una corriente de 5 amperios y tiene la forma de un triángulo rectángulo de 30 a 40 centímetros de lado. Esta espira está dentro de un campo magnético uniforme de magnitud 80 militeslas, cuya dirección es paralela a la corriente que va por el lado de 50 centímetros. Encuentre la magnitud. La A es encuentre la magnitud del momento dipolar magnético, y B, el torque en el loop. Ustedes tienen que hacer la B. Tienen que calcular el torque en el loop, pero para eso necesitan calcular el momento dipolar magnético, o sea, casi que hacer la A. Entonces tienen 5 minutos para responder la B, cuánto es el torque sobre esa espira, y es muy importante que la dibujen y dibujen hacia dónde va el campo magnético. Y entonces para que sepan los ángulos y todos esos rollos que les salen ahí. El triángulo es rectángulo. Entonces tienen 5 minutos contando desde ya.
Listo, chicos. Excelente, muy bien. Muy bien, Sara. Y a todos, en general está bien. Voy a guardar esto de una vez. Y bueno, con esto, digamos, termina el Kahoot. Si alguno tiene alguna otra duda, pues puede hacerla sobre el taller o algo así. Y si no, pues con esto también terminamos la clase de hoy. ¿Alguno tiene alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Es que en el ejercicio del cilindro de madera, para calcular la corriente, o sea, yo hice una cosa ahí rara, como que cancelé el radio y eso, pero lo hice de afán y no sé si me quedó bien. Pues me dio un resultado cercano al que era y yo marqué el que era. Pero pues si tú podrías hacerlo, pues sería chévere para mirar cuál es el área y eso. Porque pues el área yo la saqué como la suma y el factor del radio, pero igual tenía el radio, pero como no lo daban me enredé. Pues ese lo tenemos hecho, que fue el que hicimos ahorita en el taller. Déjame, yo lo busco. ¿Dónde fue que lo hicimos? ¿Será que yo borré eso? Es que ahí está función del radio. Ajá, está en función del radio. Creo que lo borré, yo no sé por qué no me aparece. Pero nosotros ya lo habíamos hecho, o sea, yo preferiría más bien que volvieras a mirar ahorita el video, porque ahí está explicado con todo el detalle en ese momento. Pero si me ayudan, por favor, si alguien lo anotó, la expresión que nos quedó en ese momento. Nos quedó R por masa por gravedad sobre el número de vueltas por el área y el campo magnético. ¿Ese es el del cilindro? Sí, estamos hablando del cilindro de madera. Sí. Sí. Entonces, a ver, la corriente que te dio. Ah, sí, aquí lo tengo. Ah, estaba corrido. R por masa por gravedad sobre N por área por B. Sí. ¿Y cuál es tu pregunta entonces? ¿Cómo calcular la corriente? Porque como no nos dan el radio, sino la longitud del cilindro, supongo que se cancela. Tal vez fue que yo cometí un error acá. Espérate a ver. No nos dan el radio. A ver. Un cilindro nos dan la longitud. A ver, ahí está. Voy a volver a escribirlo acá. Entonces tenemos esta expresión y nos dio radio por masa por G sobre número de vueltas por área por B. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ahora resulta que el área de ese rectángulo, porque no es el área del cilindro, no estamos hablando del área de la espira por la que está circulando la corriente. ¿El área qué sería? El área sería la longitud que nos dieron, que es esta longitud, ¿sí? Ahí está el L, multiplicada por este ancho, y
y ese ancho sería 2 veces el radio. Mira que si tú la reemplazas se te va a ir el radio. Y sería R por M por G sobre N por B, y el área es 2R por L. Entonces se va R con R. Ok. Profe, ¿y por qué es 2R? Queda MG, NB, 2L. Y eso todo te lo dieron. Profe, ¿Sí? ¿por qué es 2R? Porque el radio es esta mitad, pero tú estás calculando el lado completo así, es el diámetro. O sea, el área de esta Ah, cosa, ya, qué pena. Sí, sí, listo. L por diámetro. Y sería L por 2 veces el radio. ¿Listo? Listo, profe. Es que yo me confundí y me puse a calcular el área de el cilindro de esto y cogí la longitud y la dividí a la mitad. O sea, fue una locura. Pero bueno, Claro, ahora exacto. sí. No, y está bien que preguntes precisamente para zafar estas dudas. Entonces, siempre hay que interpretar de qué estamos hablando, y cuando hicimos esta área, recordemos que es el área que viene del momento dipolar, que tiene que ver con la corriente que está circulando. Entonces calculamos el área de lo que esa corriente está encerrando, o sea, esta área. Listo, Listo, profe. chicos. Entonces, con esto termina la clase. Muchas gracias por su asistencia. Cuídense mucho. Ayuden en la casa y también que les vaya bien. Supongo que algunos de ustedes todavía tienen parciales. Que les vaya bien a todos. En estos días les va a llegar una noticia sobre los exámenes de nivel, que todavía no se ha definido, pero creo que va a salir algo. Entonces, pues nada, estar pendientes. Y bueno, éxitos en todo y síganse cuidando. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Gracias. Les va Gracias, profe, hasta luego. mucho gusto. Listo, Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Tomás. Chao. De nada, que estén bien. Listo, profe. De nada, Juan. De nada, Sara. De nada, Tomás. A todos que les vaya muy bien. Chao, Joseph.